Bien, ahí está en pantalla, hermanos. Vamos a seguir con el tema que dejamos la vez anterior de la historia de la redención en los libros del Antiguo Testamento, como parte de la serie de Cristo en el Antiguo Testamento. Si puede ir pasándolo. Eso lo vimos ya la vez pasada, hermanos, recordando la definición de historia de la redención de Jason DeRucci. Se puede seguir. De nuevo, también lo vimos la vez pasada. Ese recuento, la historia de la redención es el recuento de los hechos salvíficos de Dios a través de la historia y que hayan su clímax en la persona de Jesucristo. ¿Puede seguir? Decíamos, hermanos, siempre importante cuando pensamos en la historia de la redención, pensar en creación, caída, redención y consumación o glorificación. ¿Puedes? Ok, nosotros la vez pasada comenzamos a ver la historia de la redención a partir de Éxodo. En la clase antepasada la vimos en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo vimos cómo esa historia de redención vemos al pueblo de Israel que se identifica como pueblo, simiente, y cómo esa simiente después se conecta con la persona de Cristo. ¿Puedes seguir, Robin? Vimos el tema de las leyes, el paralelismo entre Jesús y Moisés. Luego entramos al libro de Josué, que veíamos que era claramente un tipo de Cristo, como Josué entra a la tierra prometida y entra al pueblo y trae juicio sobre las naciones enemigas y cómo en ese sentido Josué es un tipo de Cristo. Podemos seguir. También vimos en el libro de los jueces cómo estos jueces prefiguraban a Jesucristo, el juez justo. Aunque eran jueces que estaban muy lejos del ideal de Dios, estos jueces apuntan a que necesitamos un mejor juez que Jesucristo. Puede seguir. También vimos el libro de Ruth, ¿verdad? Como dentro de la historia de los jueces se habla de Boaz, que era de la tribu de Judá, que se casa con Ruth y sirve en ese sentido como un redentor. Pero vemos también como ellos ambos tienen un hijo llamado Obed, que es llamado redentor y que sería entonces abuelo de David. Y vemos como al final el libro de Ruth se conecta la historia de Judá, el hijo de Jacob en Génesis, y lo conecta entonces con Boaz y con Obed, y luego se conecta, terminado entonces en David. Y vemos entonces, como dice esta cita de John Piper, que este niño sea alabado, hablando de Obed, el hijo de Boaz, no será fundamentalmente en sí mismo, sino que eso vendría a través de su descendiente David y a través del descendiente de David, el Mesías. Todo esto sugiere el papel redentor, que el papel redentor en el niño tampoco es en sí mismo, sino a través de su descendencia. Él redimirá al producir un redentor. Y eso nos lleva entonces a 1 Samuel. Nosotros vimos también brevemente cómo Dios levanta a Saúl en el contexto de que el pueblo pide un rey y en ese sentido viene Saúl como rey, pero al poco tiempo Saúl es desechado y Dios elige a David. Y ahí, como dice aquí, ustedes pueden ver en pantalla, hermanos, a partir de ese momento vemos en la vida de David algo interesante, y es que aunque Israel como nación es la simiente de Abraham y de la mujer, o sea, viene siendo como le llaman algunos la simiente corporativa como pueblo. El tema de la simiente también vuelve a identificarse en términos individuales en la persona de David. O sea que, ¿quién es la simiente en ese momento? Bueno, el pueblo de Israel es simiente, pero también David de manera personal es simiente, la simiente de Abraham. De modo que la simiente prometida está representada al mismo tiempo en un pueblo como en una persona. Y por eso David es llamado por Dios mi siervo. Lo pueden ver en 2 Samuel 7:5, al igual que Israel es llamado su siervo. Nosotros sabemos, hermano, la historia cómo Saúl es eliminado y David ocupa entonces el trono, convirtiéndose en aquel que gobernaría a Israel y defendería a Israel de los enemigos del Señor. Puedes pasar al siguiente slide. El reinado de David, aunque eso no está ahí lo que voy a decir ahora, pero el reinado de David, hermanos, es importante que entendamos que representa uno de los puntos más importantes en la historia de la redención. Nosotros vemos cómo el Señor lo preservó de una forma dramática de ser muerto por Saúl y cómo Dios lo preparó para ocupar el trono. Y en la Biblia se habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y cualquiera que ve esas expresiones pudiera pensar, si no conozca la historia, que David pudiera ser el personaje ideal para el cumplimiento definitivo de la promesa que había entre la simiente de la mujer y de Abraham, que prevalecería contra la simiente de la serpiente. Y por eso esas historias, hermanos, que aún nos estimulan y que se enseñan en la clase de niños, cómo David venció a Goliat, cómo Saúl fue finalmente desechado.
Sin embargo, hermanos, cuando vemos a David en ese proceso de ocupar el trono, nosotros vemos importantes sombras en su vida y vemos al poco tiempo también dificultades en su reino. Como dice ahí en pantalla, esas sombras de David impedirían que él fuera el cumplimiento pleno de la promesa. Nosotros vemos cómo se relatan algunas de sus fallas mientras huía de Saúl. Ustedes recordarán algunas escenas, pero sobre todo, hermanos, vemos cómo en la escritura se destaca el acto maligno y bochornoso de su adulterio con Betsabé y su homicidio contra Urías. O sea, que eso lo descartaba completamente de ser David aquella simiente, aquella cumplimiento definitivo de la promesa de Abraham. Y a esto se le puede añadir aún el caos familiar que tuvo que enfrentar y la falta de autoridad sobre personas malvadas que le hicieron mucho daño a su régimen, como fue el caso de Joab. Hermanos, ustedes recuerdan cuando David manifestó su deseo, que quería hacer un templo para Dios, y dice la escritura que aunque Dios se agradó de esa petición de David, también le indicó que por causa de la sangre que él había derramado en diferentes conflictos, no sería él el que hiciera el templo, sino que sería uno de sus hijos. Sin embargo, como quiera, perdón, Dios le promete a David que su casa quedaría establecida para siempre. Puede ir al siguiente slide. De modo, hermanos, que estas promesas de Dios se cumplirían en la simiente. O sea, David quiere ser el que construye el templo. Dios le dice, no va a ser contigo, va a ser con tu simiente. O sea que hay promesas que se van a cumplir en la simiente de David. ¿Y quién era la simiente en lo inmediato? Bueno, en lo inmediato sería Salomón. Sin embargo, hermanos, vemos cómo iba a ser parte de una línea sucesoria, y por eso dice aquí este autor, Dallas Ralph Davis, así como Yahvé le prometió la tierra a la simiente de Abraham, así le prometió la monarquía a la simiente de David. La simiente de David se refiere tanto a un descendiente individual como una línea continua de o una dinastía de reyes que gobernarían. Es decir, hermanos, había una promesa futura, pero mientras tanto, estos reyes que iban a ocupar el trono en Israel iban a ser parte de esa promesa que Dios le estaba dando a David, diciéndole que no iba a faltar persona para que dirigiera, para que estuviera en el trono. O sea que vemos, hermanos, cómo esa promesa que Dios da a David se cumple en lo inmediato. ¿En quién? En la persona de Salomón. En la persona de Salomón. Y eso nos lleva al siguiente slide. La persona de Salomón, que lo vemos, comienza a narrarse en Primero de Reyes. Y hermanos, con la llegada de Salomón, como pueden ver en pantalla ahí, la nación de Israel llegaría entonces a su edad de oro. Aquellos que hicieron daño al gobierno de David, ¿qué pasó con ellos? Que fueron castigados, hubo paz en el territorio y el templo del Señor finalmente fue construido. O sea que vemos ahí cómo se cumple eso que estaba pendiente de esa promesa del Señor. Y vemos también, no solamente eso, sino que Dios mostró su agrado con Salomón cuando éste prefirió pedirle sabiduría y no ninguna otra cosa. Si había un rey que pareciera el cumplimiento definitivo de la promesa de la simiente, era Salomón. Hermanos, nosotros vemos cuando vamos al Nuevo Testamento cómo en la Biblia el mismo Señor Jesucristo se compara con Salomón. Cuando se recuerdan el texto cuando dice que la reina de Saba vino de muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y qué dice Cristo? He aquí más que Salomón en este lugar. O sea que cuando leemos, hermanos, de la historia de Salomón, cuando leemos la historia de David, o sea, nosotros podemos y debemos hacer esa conexión con la persona de Cristo. Siempre recordando, ¿quién es Cristo? Bueno, Cristo es el verdadero David, el superior David. Cristo es el superior Salomón, porque él mismo lo dice, aquí algo más que Salomón está aquí. O sea, que Cristo es un Salomón, pero que, claro, un Salomón perfecto, en el sentido de que tiene una sabiduría como no la tuvo ningún otro. Y en ese sentido es que vemos lo que estamos enfatizando, hermano, aprender a hacer las comparaciones, lo que es la tipología. ¿Quién es el tipo? Salomón. ¿Quién es el antitipo? ¿Quién es el cumplimiento? La persona de Jesucristo. Lo mismo con David, lo mismo con Josué, lo mismo con Moisés, lo mismo con los jueces. O sea que vemos en ese sentido, hermanos, a Salomón, esa comparación de Salomón con Cristo. Pero Salomón obviamente no era el cumplimiento definitivo de la simiente. Nosotros vemos también de modo inesperado cómo cuando parecía que todo iba bien en el relato de Salomón,
y en el relato en ese sentido del reino, como en Primero de Reyes capítulo 11 se hace un terrible contraste, perdón, como pueden ver en pantalla, al narrarse su matrimonio con múltiples mujeres paganas que al final desviaron, dice la palabra, su corazón y lo llevaron incluso a servir a dioses, a los dioses paganos de dichas mujeres. Entonces, ¿qué sucede, hermano, a partir de ese momento? Que como juicio de Dios, el reino de Israel, de las 12 tribus, quedaría dividido, perdiendo lo que iba a ser la línea de los descendientes de David, la línea de sucesora, iban a perder la mayor parte del territorio, se iban a ir 10 tribus que estaban en el norte y quedaría entonces solamente 2 tribus en el sur. Entonces, a partir de ahí vemos el norte que se queda con el nombre de Israel, y el sur, que es donde sigue la línea de los descendientes de David, se llamaría Judá. O sea que vemos, hermano, esa triste situación que se da en el reino. Ahora, hermanos, el hecho de que todavía se preservara parte del territorio a la línea real de los descendientes de David, luego de la muerte de Salomón, apunta a que la promesa de las simientes todavía iba a permanecer. La promesa, como dice un autor, del Dios podía ser eclipsada, pero no eliminada. O sea que eso es bueno tener eso pendiente. Es así, hermanos, como se narra en la escritura, luego de la muerte de Salomón, alguna dificultad en su reino al final, y a partir de ese momento, después de la muerte de Salomón, uno tiene que aprender, hermanos, a no perderse cuando está leyendo Primero de Reyes y Crónicas, Primero y Segundo de Reyes y Crónicas, porque se habla de Israel y Judá, y se habla del reinado de uno y de repente brinca el reinado de otro. Y entonces uno puede confundirse porque de repente habla de Israel, pero ya Israel no es el mismo Israel. Porque hasta Salomón, cuando se hablaba del reino de Israel, se refería a las 12 tribus, a todo el reino. Pero cuando muere Salomón y hay esa división, cuando se habla de Israel, se habla de las 10 tribus que se separaron, que son las tribus del norte. Y las tribus del sur, que son Benjamín y Judá, vienen siendo se le viene a llamar entonces Judá, los reyes de Judá en ese sentido. Dice un autor, podemos ver en el siguiente slide, que vemos, se desarrollan en paralelo estas dos historias, y dice lo siguiente, el siguiente slide, dice, en ambos casos, es decir, tanto en el reino del norte, Israel, como en el reino del sur, Judá, la semilla de la desaparición estaba allí desde el principio. Entonces, esto entonces no será una historia feliz que leamos. El reino dividido es una historia depresiva desde el mismo inicio. Y ahí vemos, hermanos, cómo se hace todavía más protagónico en ese tiempo el papel de los profetas. En ese sentido, los profetas que ustedes leen, hermanos, en la escritura, que comienza en Isaías en adelante, todos esos profetas profetizaron después, posterior a la división del reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Pero, hermanos, a pesar de esa división, ustedes saben lo siguiente, que el lugar para adorar a Dios, porque, hermanos, esas tribus del norte que se separaron fue producto del juicio de Dios. Pero Jerusalén seguía siendo el lugar escogido para que la gente fuera a adorar. Ustedes recuerdan que habían fiestas señaladas en el año. ¿Dónde había que adorar? En Jerusalén. ¿Y dónde iban a adorar ahora los que se fueron al norte? O sea, los que se separaron. Tenían que bajar a Jerusalén a adorar. O sea, si querían elevar a Dios una adoración que al Señor le agradara, ellos tenían que hacer peregrinación e ir a Jerusalén. Pero, hermanos, ¿qué pasó con los reyes del norte que no estaban dispuestos a eso? Jeroboam, que fue el rey que inició su reinado como el rey de las 10 tribus del norte, no estaba dispuesto a que los israelitas bajaran a Jerusalén a adorar, por lo que se inventó su propio sistema religioso que resultó en perdición para el reino del norte. Este reino del norte eventualmente nunca tuvo un rey piadoso y fue destruido por los asirios, quedando entonces en ese momento solamente Judá como el pueblo de Dios. Podemos ir al siguiente slide. Con respecto a los reyes de Judá y que eran descendientes de David, nosotros vemos el caso de algunos pocos reyes que fueron piadosos. Está Ezequías, está Josías, se puede mencionar a Josafat. Otros, la mayoría, fueron reyes malvados. Pero, hermanos, aún en el caso de los reyes piadosos, nosotros vemos cómo ellos quedaron cortos
con respecto a representar adecuadamente el perfil de lo que debería ser el rey ideal, el rey piadoso, el que iba a guiar el pueblo. O sea, aún con Ezequías y con Josías, nosotros vemos, hermanos, debilidades. Entonces, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque esos reyes, Ezequías, Josías, apuntan a ¿quién? Apuntan a Jesucristo. Pero hermanos, siempre cuando vamos a ellos, vemos cómo apuntan, vemos conexiones, pero vemos cómo quedan cortos completamente del ideal que es nuestro Señor. Nosotros, a mí me sorprende, hermanos, cómo el rey Ezequías, que la Biblia lo menciona como uno de los reyes más piadosos del reino de Judá. Ustedes recuerdan cómo los asirios que destruyeron el reino del norte quisieron destruir también el reino del sur, y cómo Ezequías en su aflicción clamó al Señor, y vemos cómo el Señor oyó esa oración y mandó al profeta Isaías diciendo que Dios escuchó esa oración, y cómo en una noche murieron 185,000 asirios, y vemos cómo una manera milagrosa el Señor libró al pueblo de Judá. Sin embargo, hermanos, vemos al poco tiempo de esa gran liberación cómo se habla de Ezequías recibiendo emisarios de otro reino, enseñándole la riqueza que tenía, y dice la Biblia cómo su corazón se llenó de orgullo. Vemos cómo ahí mismo le dice el profeta Isaías, le dice, mira, por esa actitud tuya va a venir, todas estas cosas van a ser deshechas, o sea, todo esto va a ser llevado cautivo, y todos estos tesoros los babilonios se los van a llevar. Entonces vemos que como el rey Ezequías dice, bueno, buena es la palabra del Señor, y dice que lo que pensó fue, bueno, por lo menos no va a pasar de mis días. O sea, tú dices, wow, pero vean que un hombre tan piadoso, como la manera en que reacciona a eso, y todo, hermano, es para que leamos esta cosa y nos recordemos que esta monarquía del reino de Judá apuntaba a un rey prometido. Por eso eran más los contrastes que las similitudes con dicho rey, como pueden ver ahí en pantalla. Todavía no había llegado el cumplimiento pleno de la promesa de la descendencia de la mujer de Abraham y de David. Y es interesante, hermanos, cómo en el recuento del fracaso de algunos de estos reyes, al ser de la línea mesiánica, Dios como quiera prometió preservarles descendencia hasta la llegada del Mesías prometido. O sea, ¿qué estamos diciendo, hermano? Algunos de esos reyes que eran de la línea del Mesías, hermano, eran reyes impíos. Pero aún así, hermanos, había una promesa de la simiente, y por eso Dios preservó esa línea, esa dinastía, esa línea de donde vendría el Salvador. Y eso que podemos decir de esa línea de reyes que iban a ser descendientes de David, que apuntaban a Cristo, también podemos decirlo en cuanto a Judá como nación. Puede ir creo que a la siguiente, en la siguiente pantalla. Exacto. Cuando se examina Judá como nación, hermano, ¿qué vemos en ese pueblo? Que era un pueblo también duro de corazón y que con facilidad se iba tras otros dioses. Había ya una tradición continua del mal desde que fueron librados de la esclavitud en Egipto, y dicha nación fue finalmente llevada al exilio por parte de los caldeos, tal como había sido predicho de antemano por algunos de los profetas. ¿Y qué pasa, hermanos? Y así es que termina el libro de Segundo de Reyes. Termina como Nabucodonosor invade, y vemos cómo fue una invasión en tres momentos distintos, y vemos cómo finalmente la última invasión, cuando Sedequías era rey, finalmente destruye el reino de Judá, y es la gran parte del pueblo llevada cautivo, el templo destruido, hermanos, y la monarquía es descabezada. O sea que así es que termina el segundo libro de Reyes, o sea, de esa manera tan triste y de esta manera tan deprimente. El exilio de Judá, hermanos, pondría en grave peligro entonces el cumplimiento de la promesa de la simiente. Hermano, piensen lo siguiente. Nosotros dijimos ahorita que Dios le prometió a David que iba a preservar una línea dinástica, una línea dinástica de su descendencia, ¿no es así? Hasta el cumplimiento de la promesa del Mesías, obviamente. Pero, ¿qué está pasando? Piensa en los judíos que vivían en la época de que los caldeos entraron y destruyeron la tierra. ¿Qué pudieran haber pensado? Bueno, ellos pudieran haber pensado que la promesa fracasó. Porque, hermanos, Israel fue como nación destruida.
sus habitantes muertos o desterrados, muchos de ellos. Y los reyes que sucedieron a David, como decíamos, vemos esa línea decadente hasta que finalmente llegamos a Sedequías, el último rey, que dice la escritura que cuando Nabucodonosor entró, sus hijos fueron degollados delante de él, a él se le sacó los ojos y fue llevado en cadenas, fue llevado prisionero a Babilonia. Entonces, es una situación dramática lo que se estaba viendo, y cualquier judío que viviera en la época podía decir, wow, pero entonces la promesa no se cumplió. Antes de Sedequías estaba Joacim primero, que fue un rey también que fue destituido por Nabucodonosor. Después pusieron a Joaquín. Joaquín apenas duró 3 meses y también fue destituido y fue llevado prisionero por Nabucodonosor. Y entonces también se puso a Sedequías como un rey títere. Él quiso rebelarse, se alió a Egipto, y también vemos lo que se sucedió. Dice Segundo Reyes 25 que sus ojos fueron sacados, fue llevado en cadena a prisión y sus hijos degollados. Pero hermano, miren qué interesante. Cuando uno va a Segundo de Reyes, y si ustedes tienen sus Biblias ahí, le animo a que busque Segundo de Reyes capítulo 25, versículo 27. Y dice así la palabra de Dios. Después que ya Sedequías es llevado cautivo, Israel, la nación de Judá, perdón, en este caso, la mayoría son desterrados o muertos, el templo destruido, todo destruido, hermanos. Dice el Segundo de Reyes 25-27. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, óigame, Joaquín fue Joaquín, el rey que reinó antes de Sedequías, que apenas duró como 3 meses y tenía, creo que eran unos 18 años de edad. Y vemos cómo en esa segunda invasión de Nabucodonosor se lo lleva prisionero a él. Y resulta, hermanos, que después te viene la destrucción final con Sedequías, que reinó 11 años. Y el autor de Reyes dice, en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, es decir, cuando Joaquín tenía ya 37 años prisionero en Babilonia, dice en el mes 12º, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, rey de esa época, dice, en el año que comenzó a reinar, oigan lo que hizo, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, después de 37 años preso, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, le cambió sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey todos los días de su vida. Y para su sustento, para que no le faltara nunca nada, se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Hermanos, yo creo que en algún otro momento tal vez yo le he mencionado esto, pero yo leí, yo no sé cuántas veces yo leí este pasaje y yo nunca había visto la conexión. Puede ir al siguiente slide, Robin. Yo nunca había visto, hermanos, para nada como, ¿cuál es el sentido de esto que está diciendo el autor de Segundo de Reyes? Y hermanos, miren qué maravilloso esto que voy a decir. Vamos a ver si se puede poner en pantalla ahí, en el siguiente slide. Ok, ahí, puede dejarlo ahí. ¿Puedes ir a la anterior, por favor? Ah, bueno, no, perdón, era aquí. Ya yo lo mencioné. Quédate ahí. Aunque la monarquía en Judá fue destrozada y el pueblo cautivo, ocurre el suceso que ya yo acabo de mencionar. Perfecto. Entonces, ahora sí, el siguiente slide. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto? El punto aquí es, hermanos, ¿quién es Joaquín? Este rey, ¿por qué lo menciona, hermanos? Porque este rey vuelve y se menciona, ¿ustedes saben dónde? En Mateo capítulo 1, y se conecta ¿con quién? Como un rey que es de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice este autor, esta escena apunta a una esperanza enfocada en el linaje de David. La teología bíblica nos llevaría a ver un rayo de esperanza en esta bondad que se le hace al rey David exílico. La línea de los descendientes de David se mantendría entonces hasta la llegada del Mesías prometido, a quien se le llamó hijo de David.
aunque no tendríamos la información de dicho linaje hasta llegar a las páginas del Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, hermanos, es una forma del autor de Reyes decir, mira, aunque la monarquía fue a tus ojos destruida, pero la promesa de Dios permanece. Y esto que yo estoy haciendo con Joaquín, de estar humillado por 37 años, de repente lo saco de la cárcel, pero no solamente lo saco de la cárcel, sino que le hablo con benevolencia, le pongo un trono que es por encima de los demás tronos de aquí en Babilonia, le cambio su vestido de prisión y le pongo vestidura real y le da comida, pero no solamente cualquier comida, sino la comida del rey para que nunca le falte nada, y le hablo de una manera benevolente. Hermano, ¿qué es eso? Eso es una tipología del Señor Jesucristo. Es como diciendo, mira lo que parecía que era el desastre, lo que parecía que era la destrucción de la monarquía. Resulta que ahora Joaquín es exaltado. Y esto que Joaquín estaba humillado, pero ahora es exaltado, es lo que yo voy a hacer con la persona de Jesucristo. Que aunque fui humillado, también iba a ser exaltado. Y por eso en Mateo capítulo 1, en la genealogía, se menciona a Joaquín. De modo, hermanos, que cuando uno lee este texto, ¿de quién habla al final, hermanos? Este texto habla del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos a Joaquín prisionero y lo vemos exaltado, este texto apunta a Jesucristo. No es que no sucedió históricamente esto, hermano, pero esto es una forma de decirle a los judíos, la promesa no ha sido eclipsada. Algún día se levantará el verdadero Joaquín, un mejor Joaquín, y que será exaltado a lo sumo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso debía de dar esperanza a aquellos judíos que estaban viendo su territorio, estaban en el exilio y que habían visto que las promesas parecían que no se estaban cumpliendo. Bien, hermanos, seguimos entonces con primero y segundo de Crónicas, el siguiente slide. Aquí simplemente yo voy a decir que estos libros de primero y segundo de Crónicas, aunque siguen segundo de Reyes, narran también la historia de Israel, pero desde David, sobre todo de David en adelante, y se concentra principalmente en el reino del sur, en el reino de Judá, luego de la separación de las 10 tribus. Y vemos, hermano, cómo estos libros fueron escritos para este pueblo que acababa de regresar del cautiverio. Y como dice un autor, los autores, el que escribió primero y segundo de Crónicas, revisó por los siglos la historia de Israel para rastrear que las promesas del pacto de Dios a través de las circunstancias rotas de una nación derrotada hasta su propio día. Su mirada hacia atrás fue un mensaje de tranquilidad y esperanza. Y nosotros podemos ver entonces en ese sentido, hermanos, similitudes entre Crónicas y Reyes, pero recordando, hermanos, como decíamos, que el énfasis en Crónicas es solamente con los reyes de Judá, y vemos cómo en ese sentido vemos cómo se hace énfasis en ciertos aspectos para dar esperanza hacia ese pueblo que acababa de regresar del cautiverio. Luego, hermanos, pasamos entonces a Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Brevemente, hermanos, ¿qué nosotros vemos en Esdras y Nehemías? Nosotros vemos el regreso de la cautividad, el retorno de la cautividad. Es decir, en Reyes, finales de Reyes, y en Crónicas se menciona al pueblo que fue llevado cautivo y estuvo por 70 años en el exilio. En Esdras y Nehemías se habla de cómo ese pueblo regresa de la cautividad a su tierra. Eso se narra tanto al final del segundo de Crónicas como al inicio del libro de Esdras. Y como dice ahí en pantalla, hermanos, un retorno, perdón, que se dio cuando el dominio medo-persa, con Ciro como gobernador. Y dice ahí en pantalla, el regreso de la cautividad se hizo en realidad con 3 grupos. O sea, fue un retorno en 3 partes. El primero fue bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, luego de otro personaje que se llama Esdras y luego de otro que se llama Nehemías. Y eso se menciona tanto en el libro de Esdras, se menciona a Zorobabel y Esdras, y en Nehemías se menciona a Nehemías, valga la redundancia. Y hermanos, estos 3 personajes, tanto Zorobabel como Esdras y como Nehemías, son personajes que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Son 3 tipos de Jesucristo. O sea,
nosotros podemos conectar a esas personas con Cristo. En el caso de Zorobabel, hermanos, por ejemplo, miren lo que dice en el libro de Ageo, que aunque está en los profetas menores, sin embargo, fue un profeta que ministró en la época de Zorobabel. Miren cómo dice en Ageo capítulo 2, versículo 20. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel. Y oiga cómo le dice Dios a Zorobabel, hermanos: siervo mío. Hermanos, ¿a quién Dios le dice siervo mío? Bueno, veríamos que se lo dice a David, se lo dice al pueblo de Israel, pero vemos, hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿a quién le dice Dios su siervo? He aquí mi siervo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este Zorobabel, que fue el primero de los, el que dirigió el retorno de los cautivos hacia Jerusalén, hacia Judá, hacia ese territorio en el primer grupo, dice la Biblia aquí, es llamado siervo mío. Y dice: y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor. Sin embargo, dice en el Nuevo Testamento que Cristo es su siervo a quien el Señor ha escogido. O sea que esta forma de hablar apunta a quién, a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro verdadero Zorobabel. O sea que cuando leemos en los primeros capítulos de Esdras, este personaje es un tipo de Cristo. Y lo mismo podemos decir de Esdras y Nehemías. Ellos hicieron funciones tanto de sacerdote uno como de gobernador de Israel, respectivamente. Y hermanos, ¿quién es Cristo entonces? Aquel sumo sacerdote que intercede por el pueblo. ¿Quién es Cristo? Aquel gobernador definitivo del pueblo. Y vemos, hermanos, cómo ellos, en medio de muchas dificultades, tanto Esdras como Nehemías pudieron restaurar el culto, reconstruir el templo y levantar una muralla en la ciudad. Puedes seguir al siguiente slide. Cuando todas esas cosas se lograron hacer, restaurar el culto, reconstruir el templo, levantar la muralla de la ciudad, hermanos, hubo mucha algarabía entre los judíos que regresaron a su tierra. Sin embargo, hermanos, ese templo contrastaba, era muy distinto al templo que los profetas indicaban que se iba a volver a construir, que habían profetizado. Y como dice ahí un autor, se puede afirmar que por muy espléndido que haya sido el segundo templo, y algunos podían recordar el primer templo, lloraron cuando vieron el segundo porque su estructura no era tan espléndida, difícilmente cumplió lo que los profetas pre y posexílicos decían. La realidad era que Israel seguía bajo la dominación de una potencia extranjera y el retorno fue un retorno parcial. Muchos judíos seguían dispersos. ¿Por qué, hermano? Porque al final todas estas cosas apuntaban a que este no era el cumplimiento definitivo de las promesas que habían dado, que se veían en el Antiguo Testamento, sino que apuntaban a un mejor templo, a una mejor tierra, a un mejor gobernante, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, nos queda solamente el libro de Esther en esta sección, y yo quiero, son las 8 de la noche, pero yo voy a tomarme, hermano, 5 minutos, adrede me voy a pasar un poquito, como quiera que sea. Mañana es día de fiesta y ya por el tema de la lluvia, yo creo que la mayoría no tenemos muchas opciones que quedamos tranquilos en las casas. O sea que permítanme, hermanos, para poder cerrar con este ciclo de los libros históricos, ver el tema del libro de Esther. O sea, acuérdense que estamos viendo la historia de la redención siguiendo los libros del Antiguo Testamento en el orden en que están. Cuando vamos al libro de Esther, hermanos, como ven ustedes en pantalla, se nos narra las amenazas de destrucción contra los judíos en el reinado medo-persa del rey Asuero, dirigida por un personaje siniestro, que principalmente que es conocido como Amán. Amán era amalecita. ¿Y qué eran los amalecitas? Era una tribu que históricamente fue enemiga de los judíos. Y vemos cómo este hombre quería destruir a los judíos, a todos los judíos que estaban dispersos en el imperio medo-persa, o sea, judíos de los que no habían vuelto a la tierra, todo por un odio fuerte, un odio mortal que le tenía a un hombre llamado Mardoqueo.
Y eso lo podemos ver en Esther capítulo 3. Sin embargo, hermano, recuerden, la idea no es hacer un estudio del libro de Esther ni nada por el estilo, pero sí yo quiero enfatizar cómo resulta que este señor Mardoqueo era tío de Esther, que resulta que era una de las esposas de este rey, del rey Asuero. O sea que aquí vemos, hermano, cómo la providencia de Dios comienza a hilarse en este libro, a pesar de que es un libro que nunca menciona el nombre de Dios por ninguna parte. Y es interesante, hermano, cómo nosotros vemos entonces aquí lo que hemos mencionado en las otras clases. Hermano, ¿qué iba a pasar si los deseos de Amán se cumplieran? O hermanos, que el pueblo de Israel iba a ser destruido y la simiente de la serpiente iba a procurar destruir entonces a la simiente de la mujer en el sentido corporativo, que era en la nación de Israel. ¿Qué hace Mardoqueo cuando se entera de estos planes macabros que tiene Amán y cómo llevó al emperador Asuero a firmar un edicto para que realmente fueran destruidos los judíos? Mardoqueo rápidamente busca salvar al pueblo de Dios de la destrucción, persuadiendo, mis hermanos, a la reina judía Esther para que interceda ante el rey Asuero. Y es interesante cómo, y era, hermano, algo dramático, porque si una persona se aparecía delante del rey, aún fuera la esposa, y el rey no la llamaba, a menos que el rey mostrara su agrado de que se apareciera, ahí mismo podían decretarle pena de muerte. Eran unos reyes, ya ustedes saben, peligroso, ¿verdad? Era peligroso estar casado con un rey en esa época, un emperador. Y hermanos, ¿qué hace Esther? Dice en Esther capítulo 4, versículos 13 al 17. Ella le dice, mira, le dice a Mardoqueo, reúna a los judíos que saben de este plan para que ayunen por mí, y yo iré y me presentaré ante el rey sin que el rey me llame a ver qué pasa, pero, y dice ella, si perezco, que perezca. O sea que nosotros vemos, hermanos, cómo Esther intercede ante el rey para salvar a su pueblo. Puede ir al siguiente slide. Entonces, hermanos, aunque en el libro, y es real que en el libro se presenta esta acción protagónica de Esther. Sin embargo, hermanos, yo pienso que en el libro se obvia lo que es la parte principal del libro en cuanto a esta conexión con Jesucristo. Y es que Mardoqueo, hermanos, también es presentado como un salvador para el pueblo. Y por eso, hermanos, que el énfasis, gran parte del énfasis del libro no está en la persona de Esther, sino en Mardoqueo, como aquel que dirige todo para que para salvar a su pueblo. Ustedes recuerdan cuando Amán quiso en un momento dado, estaba planificando también que Mardoqueo fuera ahorcado. Dice la escritura que el rey llama a Amán, le dice, mira, ¿qué yo debo hacer con alguien que le haya hecho bien al rey? Que haya hecho cosas buenas, porque en un momento dado Mardoqueo preservó al rey de una conspiración. Amán le dice, no, tú tienes que darle gloria y honor y pasearlo por el pueblo. Amán pensaba que era del mismo que estaba hablando el rey. Él dice, no, mira, ve a eso mismo con Mardoqueo. Y resulta que Amán tiene que hacer eso con Mardoqueo. Luego Amán mismo muere en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Y el libro de Esther, hermanos, concluye exaltando no a Esther, sino que concluye exaltando la figura nada más y nada menos que de Mardoqueo. Y por eso dice en Esther capítulo 10, versículos 1 en adelante, 1 al 3, dice, el rey Asuero puso un impuesto sobre la tierra y sobre las costas del mar y todos los actos, oigan bien, de su autoridad y de poder y todo el rato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. Óigame, la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Y ven cómo concluye el libro de Esther, hermanos. Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Entonces, pónganse a pensar, hermanos, en esta declaración que está diciendo, parecido a quién, a la de Joaquín. ¿Qué pasó con Joaquín cuando el rey de Babilonia lo sacó de la prisión? Que lo puso como segundo y lo exaltó por encima de todo el mundo. ¿Cómo termina el libro de Esther? Siendo exaltada la figura de Mardoqueo y lo pone como segundo
después del mismo emperador, y dice que él fue grande entre los judíos, estimado entre la multitud de los hermanos, y buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Y eso nos lleva, hermanos, y por eso, hermanos, esa noticia de que una gente con tanto poder era el segundo en el imperio, hermanos, eso era una buena noticia para los judíos. Pero, hermanos, eso no significaba la liberación definitiva. El pueblo de Israel todavía seguía estando subyugado al imperio medo-persa. Y eso nos lleva al siguiente slide. Como dice Ian Duguid, seguramente esto fue una buena noticia para el pueblo de Dios, que ahora Mardoqueo ocupara el segundo lugar después de Asuero, en un lugar donde podía buscar el bien para su pueblo y hablar en paz a toda su simiente, es decir, a la simiente corporativa, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esta fue una buena noticia, pero hermanos, miren lo que dice el autor, pero aún no era la mejor noticia. El verdadero descanso vendría cuando el que busca su bien y hablas de su paz no es el segundo en rango de nadie, sino que él mismo es el que reina como el verdadero rey. En otras palabras, el texto mismo nos muestra que el gran giro, oigan esto, hermanos, el gran giro del libro de Esther aún no es el gran giro de la redención total. Fue una gran liberación, sin duda, la que hizo Mardoqueo. Pero cualquier liberación que se base en la influencia de un solo individuo que inevitablemente envejezca y muera, como murió Mardoqueo, en un imperio que no ha sido radicalmente transformado, es, en el mejor de los casos, solo parcial y temporal. Aún necesitamos un mayor giro, uno que resulte en la venida del verdadero rey, el príncipe de paz, cuyo reino nunca terminará. Por eso, hermanos, Esther capítulo 10 al final apunta a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro verdadero Mardoqueo. Un Mardoqueo que no iba a estar como segundo en el trono, iba a ser el que iba a gobernar y que nos iba a gobernar a todos en su reino eterno, hermanos. Por eso cuando leamos el libro de Esther, nosotros tenemos que mirar a la persona de Cristo. No solamente cuando veamos la acción de Esther, de jugarse la verdad por causa del pueblo, sino cuando vemos, hermanos, a Mardoqueo, porque al final Mardoqueo de quien habla es de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, nosotros vemos luego cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, entendemos como todas estas conexiones que se hacen entre todos estos personajes que hemos visto, hermanos, desde Adán. Si comenzamos desde Adán y estamos terminando en Mardoqueo, y nosotros vemos cómo el Nuevo Testamento hace todas esas conexiones, y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a leer entonces el Antiguo Testamento conectándolo con Cristo, con el Señor Jesucristo. Desde Adán, como se habla de Cristo como el segundo Adán, Noé, Abraham, y todos estos personajes, hermanos, que hemos mencionado. Bien, hermanos, ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase, entonces, vamos a ver a la historia de la redención en los libros poéticos y en los libros proféticos. O sea que, hermanos, que de modo que lo dejamos aquí. Y hermanos, el tiempo se nos ha ido, son las 8:10. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, como decíamos, hoy un día especial, ¿verdad? Porque mañana es día de fiesta y tenemos que quedarnos tranquilos aquí en casa, pero si hay alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Bueno, un comentario. Sí, Junito. Sí, no, que es sumamente interesante poder ver de forma cronológica todo lo que ha ido pasando con el pueblo y poder luego leer el Antiguo Testamento, conociendo ese contexto y cómo va todos esos arquetipos apuntando hacia Jesús, hacia el Mesías. Que la lectura se hace realmente con otra perspectiva y realmente es sumamente interesante. O sea, muy bueno. Sí, gracias, Junito. Algo que, bueno, por eso yo siempre destaco dando esta clase, es que, y es lo que yo estoy procurando con ustedes, es aprender a leer el Antiguo Testamento con ojos cristianos, o sea, con una visión cristiana. O sea, déjame decir algo, hermano, hay creyentes que dicen que no, o sea, maestros de la palabra, eso, que dicen que uno debe de leer el Antiguo Testamento y es leerlo simplemente como, y entenderlo como lo entendería el judío en el momento que lo estaba recibiendo. Entonces, nosotros decimos, no, nosotros no podemos leer algo, o sea, con esos ojos,
sin, y obviando el hecho de que ya estamos en el nuevo pacto y que ya la revelación fue completada. O sea, nosotros tenemos que sí hacer el ejercicio, entender, óyeme, cómo se entendió a los lectores originales, pero cómo yo lo entiendo ahora a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y cuando yo lo veo bajo esa perspectiva, entonces veo que es un significado enriquecido. Ellos objetan y dicen, no, pero que si tú lo haces así, es como tú le estás poniendo entonces un significado que no es, y algo que ellos mismos en la época no entendían. Y dicen, no, pero que eso no es tampoco, eso no es la forma de verlo. El hecho de que ellos no lo entendieran así, hermanos, la misma palabra de Dios dice que los profetas dijeron de cosas que muchos de ellos no entendían del todo, y eso no es problema. Y por otro lado, no estamos añadiéndole, diciendo cosas que no estén en el texto. Estamos diciendo cosas que están en el texto, pero en el texto, a la luz del contexto de que la revelación ha sido completada. Para un judío de la época, no, de Mardoqueo, no va a haber todas las cosas que nosotros vemos hoy, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que aprender a verlo a la luz de nuestro entendimiento, con ojos cristianos. Y por eso, hermano, que es importante eso que dice Junito. O sea, ¿qué pasa, hermano, cuando tú capta eso? Porque yo he escuchado gente, hermano, sí, yo entiendo que se conecta, pero en la práctica, la gente, hay creyentes que dicen eso, pero no han hecho como el clic en su cabeza. Mire, hermano, cuando usted hace el clic en su cabeza y entiende esa teología bíblica, realmente como que se le engancha. Yo no sé cómo usar el término. Mire, hermano, hasta de forma, déjenme decirle, por testimonio, hasta de forma intuitiva, usted aprende a hacer las conexiones entre el Antiguo Testamento y la persona de Cristo, sin sacrificar el significado primario del pasaje. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, que aprendamos en esta clase. Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí.